vida. La maternidad es un acto de amor voluntario. Sí a la despenalización del aborto por violación sexual. Ellas no tienen la culpa de haber sido violadas. ¿Por qué debería despenalizarse el aborto por violación sexual? Bienvenidos a este programa de debate y diálogo. El día de hoy nos acompañan Gladys Villahuerta. Ella es obstetra y directora de Católicas por el Derecho a Decidir, y también nos acompaña María Isabel Sedano, directora de DEMUS, del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Me gustaría preguntar si el debate sobre la despenalización del aborto, sobre todo en una situación tan compleja, tan dura como lo es una violación sexual, ¿verdad? Un embarazo tras una violación, está teniendo un debate serio en la actualidad. Se lo preguntamos para empezar a María Isabel Sedano. Lamentablemente, desde el Congreso de la República, el congresista Eguren, quien sigue siendo presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tornó lo que debería ser un debate estrictamente basado en derechos, con todo el respeto para las víctimas de violación sexual, en un debate poco serio o lamentable. Sus afirmaciones sobre la imposibilidad de que una mujer quede embarazada producto de una violación callejera por falta de lubricación es una muestra de la calidad de los argumentos del congresista. Habló además de las violaciones frecuentes dentro del seno familiar, ¿verdad? ¿Se está tornando entonces el debate serio que se quiere sobre este tema? ¿Cómo se puede sincerar finalmente el debate? Se lo preguntamos a Gladys Villahuerta. Generalmente, el debate, como bien lo ha señalado Miek, se ha basado en argumentos y percepciones de fe, donde algunos de los y las legisladoras han argumentado desde una postura religiosa, más no basada en evidencia científica, en indicadores de salud pública, en el marco de los derechos humanos, ¿no? Entonces, definitivamente ha sido un debate bastante injusto, imparcial, y tenemos algunas declaraciones, por ejemplo, de algunos congresistas que, por ejemplo, no podían descristalizar el debate porque el 85% de la población era cristiana, ¿no? Entonces, con argumentos de este tipo se ha llevado a cabo el debate del proyecto de despenalización del aborto por causal de violación. Es decir, que se ha dejado de lado este principio de laicidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Perú es un país laico. Definitivamente, nosotros por Constitución somos un país laico, pero sin embargo, inclusive el congresista Rosas determinaba que a pesar de ser un país laico, no podíamos dejar a Dios en estas argumentaciones. O sea, realmente un debate bastante imparcial, bastante con falta de argumentos serios para que pueda tener también una reflexión a nivel no solo de los legisladores, también a nivel del público, ¿no? ¿Por qué se debería despenalizar el aborto cuando existe esta causal? Solo quería precisar que estamos en un país probablemente en un gran porcentaje católico y actualmente hasta cristiano, ¿no? Claro. Sin embargo, lo que queremos resaltar es que estamos en un estado laico, ¿no? De acuerdo a nuestra Constitución, ¿no? ¿Por qué despenalizar el aborto por violación sexual? Porque si criminalizamos a la mujer que decide interrumpir su embarazo producto de una violación, estamos doblemente violando sus derechos, ¿no? En primer lugar, se le viola sus derechos producto de la violación sexual. Y en segundo lugar, al criminalizar su decisión de interrumpir un embarazo, se está desconociendo nuevamente la capacidad que tiene la mujer de tomar decisiones sobre su vida reproductiva. Se le está imponiendo un embarazo forzado, una maternidad forzada. Nosotras consideramos que eso atenta contra su dignidad humana, que es un trato cruel, inhumano y degradante,
que niega la posibilidad de que la mujer decida, que es la base de la campaña Déjala Decidir, que es la impulsora del proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual. El proyecto de ley no obliga a una mujer a abortar si ella no lo desea, probablemente basada en sus convicciones ético-morales, religiosas, sus decisiones de vida. Pero lo que sí le da la oportunidad a quien sí desea interrumpir un embarazo producto de una violación sexual, para que no sea investigada policialmente, denunciada, acusada fiscalmente, para que no tenga que pasar por un proceso de estigmatización social, de revictimización en el sistema de justicia. Probablemente las mujeres no lleguen a la cárcel, pero todo el proceso de denuncia, investigación, acusación y hasta juicio les va a causar muchos más traumas a estas mujeres que finalmente no tuvieron la culpa de ser violadas ni de quedar embarazadas producto de ello. ¿Cuáles son los fundamentos de Católicas por el Derecho a Decidir? Gladys Villahuerta, usted es obstetra, es directora, ¿verdad?, de Católicas por el Derecho a Decidir, y quienes nos están viendo seguramente podrían creer que hay una incongruencia. ¿Cuáles serían sus fundamentos en este tema? Nosotros, desde la institución, promovemos la ciudadanía de las mujeres, pero con esa libertad de que ellas puedan decidir sobre sus cuerpos, sus vidas y sobre sus sexualidades, ¿no? Consideramos de que dentro de los dogmas establecidos por la jerarquía eclesiástica hay momentos en que hay dudas, y ante esta duda definitivamente hay documentos como por ejemplo el Concilio Vaticano II, donde determina la libertad de conciencia, y en esta libertad de conciencia es justamente donde la mujer, en base a sus verdades, ¿no? O sea, en base a todo un sentido de haber analizado lo bien y lo malo para esa mujer, ¿no? Justamente toma una decisión, y nosotros creemos en ese Dios justo, misericordioso, que en vez de estigmatizar y señalizar y culpabilizar, acompaña a estas mujeres en ese proceso de decisión. Según la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES de 2014, en nuestro país, el 14.6% de las adolescentes peruanas ya son madres o están embarazadas. 29 de cada 100 muertes maternas en adolescentes están vinculadas al aborto inseguro. Esto también es lo que menciona Demus, diversas ONGs, Flora Tristán. ¿La muerte de las mujeres embarazadas está verdaderamente relacionada con las prácticas de un aborto clandestino, María Isabel? Bueno, sí. La mortalidad, una de las causas de mortalidad materna, de las primeras 5 causas de mortalidad materna en el Perú, son los abortos inseguros, los abortos clandestinos, ¿no? Y además la primera causa de mortalidad materna en realidad son las hemorragias, y las hemorragias en su mayoría probablemente producto de abortos incompletos, ¿no? Abortos que también han sido llevados a cabo en la clandestinidad, ¿no? Entonces es un grave problema de salud pública, ¿no? Y por lo tanto también se debe garantizar que las mujeres que se ven expuestas a esta situación puedan tener la atención de la salud debida, ¿no? Una decisión informada, dice usted. Que sea una decisión informada, que sea una decisión además amparada con todos los servicios integrales de salud. Claro, y el proyecto de ley también propone ello, ¿eh? El proyecto de ley de la campaña Déjala Decidir también establece que se debe tomar como una medida de política pública la atención integral a las víctimas de violación sexual, que resulten embarazadas y que deseen seguir con sus embarazos, y también a las que deseen abortar, ¿no? O sea, también como parte de esos servicios integrales vendría a ser no solo la consejería médica, sino la consejería psicológica. Cabe señalar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene un programa denominado Vidas, ¿no? Para aquellas mujeres que son víctimas de violación sexual y que desean continuar con sus embarazos, ¿no?
Entonces nosotras queremos que haya una igualdad también de trato para con las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y que necesiten de servicios médicos, de servicios psicológicos para que puedan rehacer sus vidas. Gladys, esta medida, este proyecto de ley, esta iniciativa, ¿es a favor de la vida o en contra de la vida? Yo considero que es a favor de una vida digna, ¿no? O sea, porque el hecho de determinar vida, o sea, la misma célula tiene vida, ¿no? Entonces, pero el poner en una equidad a un concebido en relación a la vida de una mujer donde está contextualizada con todo un contexto, ya sea familia, hijos, o sea, nosotros estamos a favor de una vida digna, donde pueda determinarse toda esa garantía, Marisabel, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, en el caso de que estas mujeres puedan continuar un embarazo, porque al final, como decía, nosotros no estamos promoviendo que las mujeres puedan aportar, lo que estamos promoviendo es que el Estado pueda garantizar servicios para que estas mujeres, servicios con calidad, ¿no? Que puedan cubrir tanto a aquellas mujeres que decidieron continuar un embarazo producto de una violación o aquellas que no decidieron. Por lo tanto, sí, nosotras estamos a favor de una vida digna realmente, ¿no? ¿Existe empatía cuando se habla de violación sexual, cuando se habla de mujeres que han sido agredidas sexualmente por sus parejas o por sus padres o por sus hermanos, por ese entorno familiar del que comentábamos? ¿Verdaderamente alguien se pone en los zapatos de esa mujer agredida? Usted, por ejemplo, en el Demus, ¿qué casos puede ver o ha visto a lo largo de su experiencia, de su trayectoria en el trabajo con las mujeres, ¿no? ¿Cómo es este trauma? ¿De qué manera impacta en la vida de las mujeres? Creo que la campaña Déjala Decidir ha colocado en la agenda pública, en el debate público, el problema de la violencia sexual y su necesidad de prevenirla y su necesidad de hacer justicia, ¿no? Actualmente el Ministerio Público investiga unas 53 violaciones sexuales diarias, ¿no? Del universo de casos denunciados se sabe que la mayoría, en casos denunciados, son niñas y adolescentes, víctimas de violación sexual de parte de su familia, sus padres, padrastros, tíos, hermanos, primos, etcétera, o de figuras paternas, como pueden ser profesores o empleadores, ¿no? Poco se sabe del universo de denuncias de una serie de expresiones de la violencia sexual contra una diversidad de mujeres. Por ejemplo, a través de la ENDES, del INEI, sí podemos saber qué pasa con las mujeres entre los 15 y los 53 años alguna vez unidas, ¿no? Podemos saber que 1 de cada 10 ha sido víctima de violación sexual reportada de parte de su pareja o expareja, así lo declaran. Pero luego no sabemos sobre la violación sexual de mujeres adultas mayores, menos sabemos de la violación sexual contra lesbianas o contra transmasculinos, o las violaciones sexuales que lamentablemente pasan con las niñas, adolescentes, mujeres adultas de cualquier edad con discapacidades, ¿no? Que también es otro problema, ¿no? Entonces hace falta una inversión pública para que se cuente con una data lo más detallada posible y que podamos además tener una política pública que pueda librarnos de una serie de estereotipos y prejuicios de lo que llamamos en Demus la cultura de la violación sexual, por la que los hombres lamentablemente consideran que tienen derecho a violar, y cuando las violaciones sexuales no se denuncian y quedan impunes, también refuerzan ese poder que tienen. Pero además también está esta cultura que considera que las mujeres provocamos las violaciones sexuales. En las encuestas de opinión pública del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala un alarmante porcentaje de personas que considera que las mujeres siempre provocamos la violación sexual. Varía según regiones, pero en el promedio nacional es más del 30% de las personas que consideran que provocamos las violaciones sexuales. Entonces, la campaña Déjala Decidir está poniendo
está haciendo que la gente, que el público se informe y pueda identificarse con la víctima de violación sexual. Está mostrando en los colectivos de jóvenes universitarias, de los diversos movimientos sociales, están mostrando el rostro de la campaña. Y estas compañeras y compañeros también que se han sumado a la lucha, lo que están diciendo es que no podemos seguir tolerando ni la violación sexual, ni la criminalización de mujeres que deciden interrumpir sus embarazos producto de violaciones sexuales, ¿no? La violación sexual ataca a todas las mujeres en sus diversidades, pero las que pagan el precio de la clandestinidad de los abortos, de mantener ilícitos los abortos, y la pagan con sus vidas, y la pagan con su bienestar y con su dignidad, son las mujeres más pobres, las mujeres de zonas rurales, las mujeres que lamentablemente no pueden acceder ni siquiera a un centro de salud o a un hospital. Y entonces hay aquí también un problema de discriminación, ¿no?, contra las mujeres que no tienen los recursos para hacerse un aborto en una clínica o tomar una anticoncepción oral de emergencia comprada en una botica o una farmacia, ya que el Estado ha decidido no distribuirla en los servicios públicos de salud, lo que aliviaría mucho el problema también del aborto en casos de violación sexual. Vamos a una pausa y luego vamos a continuar hablando sobre este último punto, sobre el tema de la anticoncepción de emergencia y también estos abortos clandestinos y cómo impacta a las personas, como ha dicho usted, a las mujeres más pobres del país. Pausa y regresamos. ¿Por qué debería despenalizarse el aborto, sobre todo cuando existe una violación sexual de por medio? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Ya volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. El día de hoy nos acompaña María Luisa del Río, que ha presentado Parece una agonía, un libro que agrupa sus crónicas más personales. Es mi segundo libro en esta línea. Hay uno primero que se llama No mires atrás, que publiqué con la editorial Solar, que tiene esta misma estructura de historias muy cortitas que yo llamo como Polaroids, porque son instantes de cosas que he vivido, sentido o presenciado. No soy una autora de ficción. Como periodista quizás tengo el defecto, entre comillas, de ocuparme siempre de la no ficción. Me gusta la realidad, me gusta conmover con lo que me ha conmovido, me gusta compartir lo que me hace mejor persona o lo que me impacta. Es un libro muy personal, yo le tengo mucho cariño y me encantaría que si lo leen sientan esa identificación, porque creo que los temas que están en el libro son absolutamente humanos y compartibles y de todos, ¿no? Todos tenemos miedo, todos somos vulnerables, todos nos enamoramos, a todos se nos rompe el corazón, todos fallamos como madres, como padres, como hermanos, como profesionales y como todo. No es un libro que trata de demostrar éxitos ni proezas, sino más bien que quizás cala en mi lado más vulnerable y humano, ¿no? Estamos de regreso con Debate y Diálogo. El día de hoy estamos hablando sobre el aborto
y sobre el tema de esta iniciativa en el Congreso de despenalizar el aborto por causal de violación. Nos acompaña el día de hoy Gladys Villahuerta, obstetra y directora de Católicas por el Derecho a Decidir, y también María Isabel Sedano, directora de DEMUS, del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Antes de continuar con esta conversación, vamos a presentar un informe sobre el tema. Adelante. En las últimas investigaciones, el Perú ha sido visto como el país con más denuncias por violación sexual a nivel de Sudamérica, y ocupa el puesto 16 en el mundo, según lo informado por la ONG Flora Tristán, que además revela que el 78% de las víctimas de violación sexual son menores de edad y el 5% de estas queda embarazada. Según cifras de una ONG en nuestro país, se producen más de 300.000 abortos clandestinos e inseguros cada año, de los cuales al menos 50.000 resultan en la muerte de la mujer. Por otro lado, el primer estudio sobre aborto y violación realizado en 1979 por la doctora Sandra McCorn reveló que de un total de 33 mujeres violadas, solo 5 decidieron abortar. Mientras que en la década del 90 el Elliott Institute y el Fortress International realizó una investigación en base a 192 mujeres estadounidenses que quedaron embarazadas producto de una violación. El resultado indicó que el 70% de ellas optó por continuar con el embarazo. Además señala que el 90% de las que decidieron abortar se arrepentían de haberlo hecho y calificaban la decisión como la peor solución. En octubre del año pasado se presentó ante el Congreso el proyecto de ley que propone la despenalización del aborto en casos de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida, con casi 64.000 firmas a favor. A pesar que fue archivada por la Comisión de Justicia en mayo pasado, aún está pendiente su debate en la Comisión de Constitución. Bien, hemos escuchado en el informe que el 78% de las víctimas de violencia sexual son menores de edad y el 5% de estas queda embarazada. Y me viene a la mente además el caso de esta niña paraguaya de tan solo 10 años que había sido abusada por su padrastro, si mal no recuerdo, y bueno, la pequeña en realidad está siendo obligada a tener al niño, ¿no? ¿Cuántas niñas en nuestro país padecen de esta misma situación y luego son revictimizadas? Porque además, según la legislación, existen penas de varios meses, ¿no?, para las mujeres que interrumpen su embarazo, y incluso si esta es a causa de violencia sexual. María Isabel Sedano, abogada directora de DEMUS. Sí, no existe una data oficial contundente para poder afirmar cuántas niñas y adolescentes son víctimas de violación sexual y quedan embarazadas. La data más oficial, más potente, la tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que a través de sus centros de emergencia mujer atiende por lo menos unos 40.000 o hasta 50.000 casos de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, adultas. Del universo de estos casos que son violaciones sexuales, la tercera parte de los casos reportados luego de las violaciones, lamentablemente, se generaron embarazos forzados, ¿no? Embarazos no deseados, y consideramos embarazos forzados porque probablemente no tuvieron la oportunidad estas niñas y adolescentes de tomar una decisión, ¿no? Hace un momento nos preguntaban sobre el impacto en la vida de estas niñas, ¿no? Nosotras estamos defendiendo el derecho a la vida digna, como ya lo señaló Gladys, al proyecto de vida de estas niñas y adolescentes y en realidad de toda mujer que resulte embarazada producto de una violación sexual. Además del gran riesgo que corre su vida cuando se ven expuestas a abortos clandestinos, está todo lo que llamamos proyecto de vida, que es lo que hubieran sido si lamentablemente no hubieran sido violadas y lamentablemente el Estado no les hubiera impuesto un embarazo no deseado, ¿no? Las mujeres tienen derecho a poder realizarse plenamente, a tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva, y tienen derecho a una vida libre de violencia, ¿no? No pueden su salud mental, su salud física y hasta su vida estar en grave peligro producto de mantener criminalizado este tipo de abortos. Pero pueden ser denunciadas además las mujeres o niñas que se han sometido a un aborto clandestino.
según nuestra legislación. Claro, existen diferentes la tipificación penal reconoce varios tipos de aborto, ¿no? Pero sí, cuando una mujer adulta aborta, se provoca un aborto, puede tener hasta 2 años de pena privativa de la libertad y también trabajo comunitario, de 54 jornadas o 52 jornadas de trabajo comunitario, ¿no? En casos de violación sexual se produce algo que demuestra cómo el machismo también está en las leyes, ¿no? Cuando una mujer es soltera, la violan y aborta, la pena va a ser de 3 meses de pena privativa de la libertad. Si una mujer está casada, la violan y aborta, la pena puede llegar hasta 2 años. ¿Por qué ese trato diferente? ¿Por qué? Porque lamentablemente para las y los legisladores del Código Penal del 91 todavía había una idea de que las mujeres casadas tienen el deber de ser madres y por lo tanto si abortan es una pena mayor, ¿no? Entonces esos rezagos machistas de nuestro Código Penal que deberían ser erradicados en la actual reforma del Código Penal en el Congreso. Lamentablemente, el dictamen en mayoría de la reforma del Código Penal considera penas aún mayores en casos de los diferentes tipos de aborto, ¿no? Bien. Y considera que las mujeres mantiene como ilícito el aborto por violación sexual, imponiéndole a las mujeres lo que sería una pena de trabajo comunitario. Una mujer es violada, una mujer tiene que pasar por un aborto clandestino, poniendo en peligro su vida. Una mujer que lo realiza en esas condiciones va a tener una serie de traumas que superar, porque si los realizara en condiciones adecuadas, la psiquiatría, los psicólogos afirman que no habría problema, ¿no? Entonces, y encima va a tener que hacer jornadas de trabajo comunitario para la sociedad. Esta perspectiva que la abogada María Isabel Sedano nos ha dicho es una perspectiva machista, va en contra de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Gladys Vía, ¿cuál es su posición? Definitivamente, o sea, dentro de todo esta cultura patriarcal y machista, o sea, determina que el destino natural de la mujer es ser madre, ¿no? O sea, y siempre la sexualidad ha estado unido a lo reproductivo. Dentro de estos discursos eclesiales o discursos pastorales se ha determinado de que la relación es el binomio matrimonio y familia, y se ha determinado a lo natural, ¿no? Entonces es lo moral, lo natural, lo moral. Entonces siempre desde toda la historia la sexualidad en el caso de las mujeres, por ejemplo, ha sido ligada solo a lo reproductivo, ¿no? Gladys Vía, ¿usted como obstetra ha presenciado algún caso de alguna mujer que haya sido agredida sexualmente, que haya intentado a lo mejor acabar con su vida porque no ha podido interrumpir ese embarazo, o alguna situación así de radical? Definitivamente cerca no, pero hemos estado acompañando el proceso de una adolescente, actualmente ya es adulta, joven. El caso de LC, que es una adolescente de Ventanilla, que fue violada por el vecino, y ella se embaraza. Los padres solicitan al hospital Carrión que se dé el aborto, pero como ella ante esa negación, ella se tira del segundo piso de su casa, tiene una lesión en la columna, la llevan al hospital, pero como está embarazada, retrasan la operación porque tenían que conservar al concebido y se da luego un aborto natural. Cuando ya deciden operar, ya había pasado 2 a 3 meses, las secuelas de ese daño en la columna fueron fatales y ahora esa adolescente ya joven es cuadriplégica, ¿no? Entonces, no es que se estén contando cuentos, son cosas que ocurren, son cosas que están sucediendo y es necesario que se tome una medida desde el Estado, ¿no? Determinando una política laica, una política pública que pueda garantizar estas decisiones, porque el derecho a decidir es un derecho
que está en la Constitución, por lo tanto, garantizar ese derecho. ¿Por qué cree que se encuentra tanta oposición, sobre todo, bueno, también lo podemos escuchar, ¿verdad?, ya sea en las redes sociales, en una conversación de casa, en universidades, colegios, pero en el Congreso, en donde el debate, como ustedes han mencionado, no se ha tornado un debate más serio, en donde se han tenido en cuenta ya estadísticas de salud, políticas públicas, etcétera? Se está pidiendo la reconsideración en la Comisión de Justicia y que se apruebe además en la Comisión de Constitución, ¿no? ¿Por qué políticas públicas sí en otros países en relación con el aborto por violencia sexual, y por qué esas políticas públicas no ocurren o no podrían ocurrir en nuestro país? María Isabel Sedano. Tenemos congresistas que no respetan el Estado laico, el principio de laicidad, el principio constitucional de laicidad, y que deberían ser denunciados, que deberíamos denunciar ante el Comité de Ética del Congreso, porque congresistas como el congresista Eguren, ya se dijo, no han sido imparciales, todo lo contrario, han usado su curul, han usado su cargo para pedir, por ejemplo, en la mayoría de opiniones que ha solicitado sobre el proyecto de ley, la mayoría han sido organizaciones de índole religiosa o vinculadas a las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica, ¿no? Las expertas y expertos que han presentado, los que se oponen a este proyecto de ley, ya lo han dicho aquí, han usado argumentos de carácter religioso, no argumentos jurídicos, no los argumentos que hemos expuesto nosotras. Yo quisiera aprovechar la cita que se ha hecho aquí del caso LC, un caso que litiga de forma emblemática Pronsex, una organización de defensa de derechos sexuales y reproductivos, y que es un caso que ha sido llevado ante el comité CEDAW, que es el comité que vigila el cumplimiento de la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. El comité ha dictaminado que el Estado peruano es responsable de violación de una serie de derechos del LC y le ha recomendado, o sea, le ha dictaminado en realidad, porque se llama recomendación, pero en realidad es de carácter obligatoria, que revise su legislación penal y despenalice el aborto por violación sexual. Nosotras, cuando argumentamos, tenemos que señalar que el comité de expertas que vigila el cumplimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ese comité de expertas que se llama el mecanismo la MESECBI, ya ha emitido declaraciones regionales donde le recomienda a todos los estados que forman parte de la OEA que despenalicen el aborto por violación sexual. Así como el Comité CEDAW o el Comité de Expertas de la Convención Belén do Pará lo ha recomendado, al Estado peruano ya se lo han recomendado otros comités que vigilan tratados de derechos humanos. Si los congresistas, como la congresista Marta Chávez, el congresista Eguren, el congresista Rosas, el congresista Lai o el congresista Julio Díaz, dioses, ¿no? Ellos quieren aprovechándose tal vez de un vacío legal que no termina de garantizar los principios como el de laicidad, como deberíamos buscar que una nueva constitución lo haga, ¿no? Para que no quede el mandato y si se viola sea impune o la ciudadanía no podamos usar un amparo para garantizar que los congresistas no hagan lo que están haciendo, ¿no? Como puede suceder en otros países, ¿no? Que si un funcionario público viola el principio de laicidad y me afecta derechos, yo puedo usar una tutela en Colombia y así mismo debería ser aquí, porque estos señores simplemente, reitero, están vulnerando el principio de laicidad y vulnerando a su vez la garantía de los derechos de las mujeres, ¿no? Nosotros, ya sea en el marco del debate del proyecto de ley de despenalización del aborto por violación sexual o ya sea en el marco de la reforma del Código Penal, estos congresistas lo que están decidiendo son sobre los derechos de las mujeres, sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Y creemos que tenemos que todas y todos hacer respetar
los derechos de las mujeres en el marco de un Estado laico. También quería comentar que la campaña Déjala Decidir desde su inicio, además de haber logrado presentar un proyecto de ley recogiendo más de 64.000 firmas, además recogimos muchas más, esas fueron las que eran requisito para cumplir con el requisito de ley, hemos logrado que aumentar en más de 9 puntos la opinión pública favorable, porque cuando la población a través de este tipo de espacios nos escucha y sabe que proponer la despenalización del aborto por violación sexual está en el marco del ordenamiento jurídico nacional, constitucional e internacional de derechos humanos, tiene ya otra perspectiva. Cuando sabe de las consecuencias de criminalizar este tipo de abortos, ya también puede tener una decisión informada, una mejor opinión. Y eso se ha demostrado. Hemos subido de 43 puntos a 54 puntos la opinión pública favorable. En las calles, informando a través de los medios de comunicación, haciendo trabajo en las organizaciones sociales de base. Y esta campaña no es de unas cuantas ONGs. No solamente somos Católicas por el Derecho a Decidir o Demos, son más de 40 organizaciones a lo largo y ancho. En la marcha del 12 de agosto por la despenalización del aborto por violación sexual, histórica, la primera marcha y única que se ha hecho a favor de despenalización del aborto en el Perú fue en el año 78 y salieron 50 mujeres valientes marchando al Parque Universitario del Congreso. Ahora hemos ido más de 1.000 personas en las calles y hemos estado en regiones como Piura, Arequipa, Tacna, Cusco, Ayacucho, Junín. Todas las mujeres de todos los gremios, de todos los movimientos, de todas las fuerzas sociales y políticas que creemos en el derecho a decidir de las mujeres, hemos salido a la calle y lo vamos a seguir haciendo. Bien, hacemos una pausa, regresamos para continuar hablando de este tema. ¿Por qué debería despenalizarse el aborto en los casos de violación sexual? Sigan escribiéndonos a las redes sociales que luego leeremos los comentarios y también las consultas. Pausa y volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. El escritor Pedro Llosa nos recomienda El matrimonio de los peces rojos, de Guadalupe Nettel, un libro de relatos que ha causado un gran impacto en habla hispana. Guadalupe Nettel es una escritora mexicana que está siguiendo una carrera ascendente, con muchos logros, ha ganado recientemente el Herralde de novela y tiene ya muchos libros publicados. Este, en especial, a mí en fin, resalta entre lo que es su obra, porque creo que hay una enorme dificultad en crear un buen libro de cuentos, un libro de cuentos que tenga como mayor característica la regularidad entre los 5 cuentos que componen este libro. El tema, ¿no?, que abarca estos 5 cuentos es básicamente, no diríamos los animales, sino la relación del ser humano con los animales, pero a todo nivel, no solo la relación con mascotas, sino hay un cuento que es sobre una pareja que tiene a la vez unos peces rojos en una pecera y va haciendo el paralelo entre las vidas de ambos, otro que es sobre un hongo que se instala igual en los 2 miembros de una pareja. Parecería que también, claro, las relaciones íntimas en su paralelo con la vida animal es uno de los ejes centrales, ¿no? Hay una línea acá que me parece que resume lo que es el libro. En general, dice uno de los protagonistas, de los personajes, se aprende mucho de los animales con los que convivimos, incluidos los peces. Son como un espejo que refleja emociones o comportamientos subterráneos que no nos atrevemos a ver. El último de los cuentos es sobre una serpiente, es un hombre que va a China y luego regresa y, digamos, consigue una serpiente que la lleva al ático de su casa y todo cambia en su vida, todo cambia en su familia, y está ahí el misterio de qué cosa es lo que ha generado este animal y este acto frente a este animal con su vida personal.
Ya volvemos entonces con debate y diálogo. El día de hoy estamos conversando sobre la despenalización del aborto en casos de violencia sexual. Nos acompañan dos especialistas, Gladys Villahuerta, obstetra y directora de Católicas por el Derecho a Decidir, y también María Isabel Sedano, abogada y directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Antes tenemos una encuesta en la que hemos hecho la siguiente pregunta: ¿se debe despenalizar el aborto por violación sexual? Escuchemos. Estoy a favor de que las personas que sean violadas tengan derecho a decidir si abortan o no. Yo creo que es una experiencia muy traumática el hecho de tener un bebé de un violador, ¿no? Sí, puede ser bueno. ¿Por qué? O sea, no es justo lo que pasa, ese por el problema de las violaciones, hijo no deseado. Pienso que cada persona tiene derecho a decidir, ¿no? Y entonces, si es a la fuerza y para tener un hijo no deseado y sea maltratado o algo así, mejor que cada persona decida. Bueno, yo pienso que el aborto sí se debería dar. Si es por violación, sí debería ser permitido en realidad. En realidad es algo, fuerza tu voluntad. Entonces yo creo que se debería aprobar esa ley si es que la debaten o no. En realidad no estoy... Porque es un derecho que tiene la mujer. Si te violan, ¿cómo vas a seguir con el embarazo? La ley tiene que ayudarlos, de todas maneras. Claro, al margen de que no lo quiera tener, que está en su derecho, es una vida, ¿no? Que en todo caso no tiene la culpa de nada, ¿no? Lo que protejo es la vida. Entonces yo no estoy de acuerdo con que no debería despenalizarse. Yo como cristiana no quisiera, pero la madre es la que ha sufrido el trauma, entonces la madre es la que debe decidir. Yo pienso que en los casos de violación y embarazos no deseados, al menos en niñas con violaciones, yo pienso que sí. No, porque yo creo que es un ser humano y que no tiene la culpa de lo que ha podido haber pasado. Escuchábamos en la encuesta, la madre es la que debe decidir, ¿no? ¿Qué le ha parecido a Gladys vía esta encuesta? Definitivamente creo que, como resaltaba Yamik, se ha dado una mayor reflexión en la población a partir desde la campaña que se ha dado todo un accionar. Y creo que sí, o sea, solo la mujer es la que debe de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Que, como decía hace un momento, hay dogmas que están establecidos, pero que ante situaciones como esta, es su conciencia la que ella debe de seguir, ¿no? Y para esto, determinar, por ejemplo, el continuar o no continuar, o sea, el embarazo, ¿no? Ella es la que debe de decidir, definitivamente. Mediante estas iniciativas, ¿se quiere promover el aborto o se quiere promover una decisión informada? ¿Hay mujeres actualmente que pueden viajar a otro país en donde sí se permite el aborto y lo hacen, María Isabel? No tenemos documentado ese tipo de situaciones en investigaciones, sea oficiales o desde la sociedad civil, como sí suceden en otras partes del mundo, ¿no? Que están documentados. Pero lo más probable es que una persona con recursos económicos lo pueda hacer viajando, lo pueda hacer en una clínica privada, con todas las garantías del caso, ¿no? Y volvemos al punto de que esto afecta mucho más a mujeres de escasos recursos o de menor grado de educación o instrucción, es decir, menos acceso a información, menos acceso a servicios públicos, ¿no? Y bueno, y condenadas al aborto clandestino, ¿no? Ahora, yo quería señalar que informar a quienes nos están escuchando y viendo que en estos momentos ya se constituyeron las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión de Constitución y Reglamento, ¿no? Donde está pendiente de ser dictaminados en la Comisión de Constitución y Reglamento, que entendemos está ya presidida por el congresista Otárola del Partido Nacionalista. El pronunciamiento de la presidenta del Partido Nacionalista, la señora Heredia, esperamos que más allá de un ejercicio de derecho como ciudadana, también sea expresión de una línea del partido que haya sido consensuada, ¿no? Y que pueda en esa medida garantizar que se agende en la Comisión de Constitución y Reglamento, que se garantice un debate público, un debate al interior de la Comisión respetuoso del Estado laico, ¿no? Que se pueda garantizar un debate con equidad,
un debate justo, como nosotras le hemos llamado, que no pase lo que pasó con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y con el accionar del congresista Eguren, ¿no? Nosotras esperamos que así el proyecto de ley tenga una oportunidad de llegar al Pleno del Congreso, siendo una iniciativa legislativa respaldada por más de 64.000 firmas. Y que en el marco de la reforma del Código Penal se considere el dictamen en minoría presentado por la congresista Verónica Mendoza y otros congresistas para que se pueda equilibrar, se colocar en agenda los dos dictámenes y se pueda tomar una decisión producto de un debate público, ¿no? En el caso de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ya se pronunciaron el Poder Judicial y el Ministerio Público a favor, ¿no? Esperamos que lo mismo hagan e informen a la Comisión de Constitución y Reglamento. Aún falta el pronunciamiento del Ejecutivo y aquí queremos exhortar al ministro de ANSEN, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que no obstaculice la posibilidad de que el gabinete se pronuncie y que sectores como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también lo haga, ¿no? Bien. La invocación está hecha, que tienen una tribuna abierta para hacer este llamado. Ahora vamos a leer los comentarios que nos han hecho a través de las redes sociales sobre este tema. A propósito de la mención al congresista Eguren, nos escribe Félix, ¿qué pasaría si el congresista Eguren o la congresista Marta Chávez, pues uno de sus hijos, una de sus hijas es abusada sexualmente? ¿Pensarían lo mismo sobre este tema? Luego nos escribe Luis Félix Ventura Ñejo, muy buen programa, muchísimas gracias. Paola Gamero Castro, porque se supone que un hijo debe ser una elección y no la consecuencia de un acto deplorable y violento. Un hijo te da felicidad y orgullo y no que te recuerde el peor momento de tu vida. Por esto se debe despenalizar el aborto. Pedro Emilio Alcázar, los derechos del no nacido, quien no puede decidir. Luego Neisser Viera, en pleno siglo XXI no podemos seguir pensando como hace 100 años, el mundo evoluciona y las leyes también, hay que estar a la altura. Roxana del Pilar Saldaña, muchas felicidades por su programa excelente, gracias nuevamente por estos comentarios. Y en el Twitter Jorge Latorre Jara nos dice que el aborto esté penalizado no impide que suceda, lo que esto logra es empujar a las mujeres a que lo hagan de manera clandestina, exponiéndolas a grandes peligros para su salud. Luego Jairo nos comenta, un embrión no es un ser humano, la gestante sí. Wes Fran, es un acto contra la voluntad de la mujer, por eso se llama violación y se debe despenalizar. Yolicita, la persona que lo sufre jamás podrá tener una vida normal después de una experiencia tan horrenda. Tadeo Barraza, el cuerpo de una mujer violada debería decidir ella, porque ella es la agredida. Y luego nos comentan, resulta irónico que hayan más hombres que mujeres oponiéndose a la despenalización del aborto y por un tema de violación sexual, ¿no? En relación a todos los comentarios que nos han venido haciendo aquí en las redes sociales. Luego, la violación es un acto contra la mujer, el aborto es un acto contra la vida de un inocente, ningún hijo es parte del cuerpo de su madre, déjala vivir. Luego nos escriben aquí, bueno, un poco más de todo, ¿no? Es contra la voluntad de la mujer, esto se llama violación. Luego tenemos algunas preguntas de las redes sociales, de Twitter. ¿Por qué la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo en cuestiones que atentan con su honor? A ver, Gladys Vía, ¿qué le respondemos a John Padilla? Como hace un momento señalaba, generalmente la sexualidad siempre ha estado unida a la mirada de pecado, ¿no? Por lo tanto, siempre se ha decidido, desde los discursos eclesiásticos se ha determinado que lo natural es que la mujer siempre determine la maternidad como un acto natural, ¿no? Entonces, no creo que sea inmoral. Al contrario, una mujer tiene toda la capacidad ética y moral para poder tomar decisiones sobre sus vidas y sobre su cuerpo, ¿no? Otra pregunta más. ¿Existen casos de quienes pueden tener vergüenza de decir que sus hijos son víctimas de una violación? María Isabel Sedano. Bueno, yo quería señalar que a partir del Código Penal de 1991, la violación sexual dejó de ser un delito contra el honor. La violación sexual en relación con la pregunta anterior. La violación sexual es un delito contra la libertad sexual. El bien jurídico protegido es la libertad sexual. Es el reconocimiento de que las mujeres tenemos derecho a decidir con quién, cuándo y cómo queremos tener relaciones sexuales. Y por eso siempre se ha dicho desde el movimiento feminista, cuando la mujer dice no, es no, ¿no? Y reivindicamos ese derecho a decidir sobre nuestra sexualidad.
Cuando ese derecho es vulnerado, es que ahora también estamos alegando se reconozca y garantice el derecho de una mujer a interrumpir o no su embarazo, ¿no? Y que eso genera que expertas, psiquiatras, psicoanalistas como Marta Rondón ha señalado que un aborto en condiciones seguras, en condiciones donde no se revictimiza, no se estigmatiza a las mujeres, no tiene por qué causar un trauma psicológico, ¿no? Y eso es cuando una mujer siente culpa, es por el estigma, por mantenerlo como un ilícito, por mantenerlo como un delito. Y eso es lo que busca en realidad estos congresistas, ¿no? Que se mantenga en ese ámbito, para que la mujer no pueda decidir. Gracias por su participación a ambas, a Gladys Villahuerta, obstetra, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, y también gracias a la abogada María Isabel Sedano, directora de Demos. Esto ha sido todo por hoy, gracias por su sintonía y recuerde que el debate también es diálogo. Chau, hasta mañana.